El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Bien, pues vamos a hablar, o vamos a intentar ahora sí aterrizar, cuál es el protocolo que nosotros sugerimos para hacer intervención psicológica después de que una ciudad, en este caso, ha tenido un desastre natural como un sismo y que ya está presentando síntomas de algo que se llama estrés postraumático. Entonces, no estamos hablando de las personas que vivieron el sismo hace 3 días o 4. Son personas que después de 3 meses siguen presentando síntomas importantes que causan un malestar clínicamente significativo. La siguiente presentación está basada en un programa de Boa Henry, Kathy Levin de la Universidad de Pensilvania, del Centro de Estudios y Tratamiento de los Trastornos de la Psique. Entonces, el objetivo es que conozcan de manera muy general cómo se configura el estrés postraumático en México, en los desastres naturales en particular, pero también, desafortunadamente, en México hay muchos problemas de violencia que han incrementado la prevalencia de esta problemática, y que conozcan el sustento teórico y empírico de la psicoterapia cognitivo-conductual y de la terapia de exposición prolongada para trauma. Y por último, que conozcan cómo sería una intervención estándar, entre comillas, porque sabemos que cada usuario es único, pero que de manera general conocieran lo que nosotros propondríamos que usaran en una intervención para estrés postraumático. Entonces, creo que se imaginan los datos. En México hay un programa muy importante. Si ustedes revisan, no hay tanta investigación sobre trauma como quisiéramos, pero ya se ha establecido 2 estados que tienen mayor prevalencia de estas problemáticas, porque el trauma se da en muchísimas circunstancias. Los migrantes que se exponen a situaciones muy estresantes para intentar llegar a Estados Unidos, la violencia en las fronteras, la violencia al interior de las casas, el maltrato infantil. Últimamente venía platicando en el camino sobre las víctimas de trata, secuestros, todas las cuestiones que tienen que ver con eventos violentos y delictivos. Entonces, en todo México están los síntomas de trauma. Principalmente, quien ha hecho investigación sobre este tema es la doctora Mariana Medina Mora y su equipo, y aquí presentan datos sobre no solamente eventos accidentales, sino violencia sexual, conyugal, violencia familiar, secuestros y violencia social. Y ya desde el 2001, lo traumático que representa presenciar que asesinen a alguien, ¿no? Y que tú lo veas, y que cada vez más niños están expuestos a estas situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, se ha visto, hablábamos de una hipótesis bidireccional la semana pasada, en donde desafortunadamente las personas de clase baja tienen todo en su contra en términos de que es mucho más probable que tengas menos oportunidades laborales, educativas, y que eso ya de por sí sea muy estresante, y que entonces se retroalimenta el círculo, porque si tú naces en una familia con pocos recursos, en donde no tienes o no tienen tus papás el capital cultural para apoyarte en la escuela, es muy probable que no termines la preparatoria y nuevamente te insertes en el mercado laboral en un trabajo en donde estés en riesgo de no tener al menos lo mínimo que son las prestaciones, ¿no? el seguro social, etcétera, y que además estés expuesto a la violencia porque te tienes que transportar en el transporte público, etcétera. Entonces decíamos que no se sabe qué es primero, si la pobreza te lleva a tener una salud mental o la salud mental te lleva a tener un problema de pobreza, porque puede ser que sea tan discapacitante el estrés postraumático que dejes de ir a trabajar, que ya no puedes pagar tu casa de Infonavit o de Liste, y que tengas que regresar a casa de tus padres y que te vuelvas una persona que ahora ya no tiene ningún ingreso ni es independiente. Entonces, si ustedes analizan la prevalencia de estrés postraumático a lo largo de la vida, hay un grupo donde en este artículo, que ya tiene también muchos años, que forma parte de este trabajo de la doctora Medina Mora, hay un grupo de 45 a 54 años que tienen más síntomas. Es un poco difícil determinar quiénes presentan más síntomas de cualquier trastorno mental, porque hablábamos de que a veces las cifras no revelan lo que realmente está ocurriendo.
puede ser que un niño no tenga muy claro que lo que tiene es estrés postraumático y a la hora de indagar niegue algunos síntomas, o puede ser que sea un hombre y que no quiera decirle al encuestador los síntomas. Entonces, pero en general podríamos decir que hay un pico importante entre los 45 y los 54 años, que otra vez les decía la hipótesis de que las personas que tienen educación básica presentan mucho más síntomas, pero también puede ser porque están en contacto con un mayor número de eventos violentos, y que hay un grupo por estado civil, que es el grupo de las de los viudos, que al menos cuando se les pregunta sobre síntomas de trauma afirman tener más síntomas. Entonces, ya de entrada, si ustedes están en una institución pública o en un consultorio particular, tendrían que saber que cuando reciben a alguien de clase social baja, que es viudo, que tiene poca escolaridad, tiene muchos más riesgos de salud mental que el que tiene más oportunidades, porque el sistema está a su favor, ¿no? Y lo protege de muchas maneras. Y bueno, se podrán imaginar que, al menos en la realidad mexicana, las personas que tienen síntomas de trauma tienen que ver en su mayoría por, dicen la cifra, por muerte de un familiar cercano, seguida de ser apaleado por un padre, violación, y luego vienen otras como ser atracado o amenazado, tener una enfermedad grave, tener un desastre natural, etc., ¿no? Y otros sucesos traumáticos. Pero eso pues, describe muy bien la realidad mexicana. Entonces, en general las cifras coinciden en que el estrés postraumático es más frecuente en mujeres, al igual que los trastornos de la ansiedad y la depresión. Nuevamente, no sabemos si es así o hay una cuestión de inhibición emocional en donde los hombres no reportan. Los eventos más frecuentes tienen que ver con la cercanía o el contacto humano en el evento, porque es mucho más fácil procesar un desastre natural en donde no hubo un error humano que hizo que explotara la planta radioactiva, en donde sí podrías enojarte con algo, con una persona, a algo que es incontrolable y que todos compartimos que estamos en una situación vulnerable y nos tenemos que ayudar y no podíamos hacer nada ante eso. A diferencia de vivir una violación, que casi siempre es con alguien muy cercano y que además sabe que eso que estaba haciendo no es lo correcto y aprovechó tu posición de poder o de vulnerabilidad o de edad para cometer una conducta. Entonces, la violación y la guerra, después del abuso sexual, son los eventos que más frecuentemente causan estrés postraumático en las personas, seguidos de los accidentes y los desastres naturales, que en general causan menos estrés postraumático. Es muy frecuente encontrar que además de estrés postraumático, las personas empiecen a tener otra problemática de salud mental, que puede ser trastorno de ansiedad generalizada. No hablaremos mucho de eso, pero sí podemos decir que es estas personas que tienden a partir de un desastre a estar muy preocupadas por muchas cosas y que más de 2 horas diarias tienen muchísimas preocupaciones que no pueden funcionar adecuadamente. También hay un grupo de personas que además del estrés postraumático principalmente empiezan a presentar depresión y que ponen en riesgo. Algunas personas, ustedes saben, que afrontan muy bien un problema, pero ya que pasa el problema, no conectan con que estuvieron muy estresadas y empiezan a generar síntomas importantes. Entonces, tal vez lleguen a la consulta no por el sismo y el estrés postraumático, sino porque tienen un problema somático, pero que hay una base de estrés detrás, ¿no? Y esto es mucho más frecuente en hombres. Y bueno, decíamos que el abuso de sustancias y nunca hay que dejar pasar el riesgo suicida que se incrementa después de un desastre natural. Hay también estudios que dicen o que han demostrado que después de un evento como un sismo, las personas pueden empezar porque un evento altamente estresante no causa hipertensión arterial, no causa diabetes, pero sí podría desencadenar algún patrón que yo tenga hereditario, una cuestión de mucho sedentarismo, problemas de sobrepeso, etc. Y el evento estresante desencadena el debut de asma, úlcera o hipertensión. Es lo que han demostrado algunos estudios. Y bueno, se ha hablado de lo importante que es atender la salud mental en términos de lo que causa como carga para el sistema, para el gobierno, porque no es lo mismo una persona que tiene síntomas de estrés postraumático y pide muchos permisos, llega tarde, no produce igual que alguien que no tiene estrés postraumático. Entonces ustedes calculan los días perdidos por enfermedad, quizá las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes son los que más días perdidos
causan a nivel productividad, pero también la salud mental. Se sabe que para el 2020 la depresión será la segunda discapacidad laboral en el mundo. Entonces, tener algún trastorno o estrés postraumático es una sobrecarga para el sistema económico. Entonces, el curso del estrés postraumático, como les decía, la gran mayoría de las personas se recuperan de manera espontánea. Espontánea me parece que entre comillas, porque hay algunos factores que se ha visto que son factores protectores de los trastornos mentales, entonces no es tan espontánea la recuperación, pero bueno, así se dice, en donde después de un mes logran adaptarse, funcionar a su vida diaria, pero más del 30% de las personas que viven un evento altamente estresante van a tener síntomas que podrían durar hasta 10 años. Y se ha demostrado que tratarse reduce o hace que los síntomas duren menos tiempo. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, desde su perspectiva y su experiencia clínica, ¿qué personas sobrevivientes a un evento creen que son aquellas que logran recuperarse a diferencia de los que no? ¿Y qué factores determinan que ciertas personas procesen el evento de manera satisfactoria y quiénes no lo harán y tendrán síntomas de estrés postraumático o de algún otro trastorno? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la fórmula? Esta situación fue de asociación de vecinos. Yo creo que esa red les generó pues, una situación de lucha, de revolución, de gran protesta y actuar, ¿no? Y nuevamente estamos intentando transmitir en el curso que hay o puede haber dos hipótesis. Puede haber una explicación de que la resiliencia sea propia del individuo y que el individuo va a lo individual, pero también quizá te diría, las personas en Tlalpan eran personas que tenían cierto nivel educativo que les permitía saber que tenían que defender unos derechos, que podrían asociarse, que tenían las habilidades, y que quizá una persona que no tenía ese capital cultural desde su crianza, que no tuvo oportunidades educativas, no pudo asociarse porque ni siquiera sabía qué derechos tenía que defender. Entonces, como dices, la resiliencia puede ser algo desde lo individual, porque nosotros que somos el género o la especie humana que logramos adaptarnos a la gran mayoría de cosas estresantes, también hay gobiernos, países, sistemas. México siempre se ha caracterizado por esta unión y solidaridad en el desastre, a diferencia de otras comunidades que son más individualistas, pero también el contexto, las reglas, desde el punto de vista sociológico, explica dónde hay más resiliencia que comunidades que apenas pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, como dices, la resiliencia es algo que se ha visto que predice mejores resultados después de un desastre natural, el tener una fuerte red de apoyo en donde todos nos preocupamos y que no solamente lo que me pasa a mí voy solo, sino lo que no me pasó a mí, pero a mi vecino que sí le pasó, yo puedo ayudar, etc. Creo que hay que considerar también como el contexto o situación en que llega el paciente. Es muy diferente un paciente, supongamos, de temblor, que su participación o la afectación del temblor, digamos que es una planta baja y salió rápido, pero a comparación de alguien que a lo mejor tiene unos escombros, su grado es diferente, verá que hay otra diferencia. A lo mejor el paciente participó como rescatista y logró observar diferentes condiciones que a lo mejor a su integridad o a su estabilidad emocional fueron impactantes. Entonces yo creo que a mi consideración sería indagar o que el paciente en cuestión comente la participación en el evento para poder llegar a una conclusión de qué tan buena resiliencia, ya independientemente de las redes sociales, las redes al apoyo, puede tener esa participación. Creo que las personas, a la primera pregunta es dependiendo, creo yo, de la participación en el evento traumático que haya tenido. Así es, y esto es importante porque en términos de generar un algoritmo y tomar decisiones sobre quién sería urgente atender, aunque es importante hacer algo que se llama prevención universal, en donde claro que es buena idea que todos ustedes estén capacitados, que todos los profesionales de salud conozcan o identifiquen cuáles son los síntomas de trauma y que no nada más esperen a que vaya con el psicólogo, sino el médico pudiera sugerir que sea canalizado. Habría que hacer énfasis en de todos los que llegan, por ejemplo, a veces con la sobrecarga de citas,
tenemos que construir una lista de espera, ¿a quién tendríamos que darle prioridad en esa lista? A aquel que estuvo más cerca o recibió más afectación del sismo, porque es mucho más probable que genere trauma. A aquel que también es válido y que no le vamos a dar la atención, pero no lo vivió, y es tal vez la mamá de alguien que sí lo vivió, pero que ha estado viendo la televisión, que ha estado viendo las noticias y que ya tenía un perfil ansioso y que está muy angustiada, pero habría que dar prioridad a los que vivieron el evento más de cerca. Así es, esos tendrían prioridad porque es más probable a dar atención universal, ¿no? Y a recibirlos a todos. Entonces tal vez ese sería un criterio para decir a quién la atendemos primero, a los que estuvieron cerca del evento, y como dices, cerca del evento tiene que ver con haber tenido una pérdida o haber sido víctimas o haber estado en contacto con el personal, por ejemplo, de ambulancias o de voluntariado, con detalles del evento durante muchas horas, ¿no? Entonces esa sería prioridad. Y bueno, como decías, no sé si podemos hablar como de mucha resiliencia o poca, hay algunos elementos, la que sigue por favor, pero de manera general diríamos, hay algunos factores que se ha demostrado que, además de la cercanía del evento, pueden hacer más probable que tú tengas cierta vulnerabilidad a tener estrés postraumático. Lo primero es, a veces se cree que a mayor exposición a eventos traumáticos te haces más fuerte. Y la hipótesis de la resiliencia que veremos la semana que entra es que al contrario, bajas dosis de eventos altamente estresantes hacen que tú tengas suficientes habilidades. Es como la vacuna, y es una hipótesis de Ann Master, en donde ella dice, cuando te vacunan, te ponen un poquito para que tú aprendas a luchar contra ese bichito o ese virus, y cuando llegue la influenza lo reconozcas y sepas pelear bien. Pero si tú tienes altas dosis de eventos altamente estresantes en tu infancia, estás sobrecargado, y cuando llega el que sigue, en vez de que digas, yo soy experto en trauma porque he vivido tantas cosas, al contrario, estás mucho más vulnerable. Entonces, otra vez, para intentar generar este algoritmo de atención, si tú pudieras hacer para construir esa lista de espera, preguntar, ¿dónde estuviste durante el sismo? ¿Qué antecedentes tienes de haber vivido? Y tienes la lista de, ustedes la van a tener, consultan la lista de eventos vitales altamente estresantes. Puede ser que además el que fue rescatista en los últimos 6 meses se expuso a 3 o 4 eventos muy estresantes, como que se casó, como que tuvo un hijo, que se cambió de casa, que cambió de trabajo, y que además estuvo de voluntario 3 días. Esas personas tendrían prioridad por el riesgo que implica sus últimos 6 meses, ¿no? Entonces, la exposición previa es un factor que eleva la vulnerabilidad. Hay personas que tienen antecedentes familiares de depresión o de ansiedad que también están más vulnerables porque el sismo, les decía, no causa, pero sí desencadena el debut. Y también pues, se ha demostrado que tener amigos o estar satisfecho, porque todos a veces en México en particular tenemos mucha familia, pero no siempre estamos satisfechos con el nivel de apoyo que nos dan. Entonces, tener muchos amigos y tener un alto nivel de satisfacción con el apoyo que te da tu familia te protege de todos los trastornos mentales, a diferencia del aislamiento, o lo pueden ver en los términos de las personas que se jubilan o que enviudan. Hombres en particular viven menos tiempo si no vuelven a hacer vida en pareja, porque no siempre construyen las redes de apoyo social que tenemos las mujeres cuando nos ayudamos y nos jubilamos, en donde tenemos muchas actividades y eso mejora la salud. Y bueno, la severidad del trauma, ¿no? Es, como les decía, es muy diferente a un sismo, a un abuso sexual, violación o riesgo. La que sigue. Entonces, bueno, vamos a hablar de la teoría del procesamiento emocional. La semana pasada les explicaba un poco sobre cómo esta teoría ve a la mente, y no por ser cuadrada, sino intentando en un modelo muy concreto y muy esquemático conceptualizar el trauma. Entonces ve a la mente como si fuera una computadora en donde hay carpetas en tu mente donde tienes guardado, como en la computadora, lo agradable, lo desagradable, lo muy peligroso, etc. Entonces, la teoría del procesamiento emocional, que la escriben Foy Cossack en el 85, habla de que tú tienes algo que se llama la estructura del miedo. Entonces, en esa carpeta de miedo tienes guardado, a ver, ¿a qué hay que tenerle cuidado? También tienes guardado, cuando sale un ratón, me subo a la mesa. Cuando suena la alarma, me subo a la azotea. También tengo guardado que, aunque yo no quiera de manera involuntaria, va a latir mi corazón, voy a sudar, me va a bajar la temperatura, tal vez tiemble. Si me ponen algunos cables de biorretroalimentación biológica, podrían notar que me tenso. Muchas cosas pasan en mi cuerpo como respuesta de miedo. Y también
guardé porque no, el miedo no viene solo. Sí hay una escala de miedos por edad, en donde se sabe que de los 0 a los 3 meses es natural tenerle miedo a los ruidos fuertes y a la separación. Que de los 3 meses a los 6 meses, a la separación, a los ruidos fuertes y entonces hay toda una escala de miedos que son esperados. Se esperaría también que para los 12 años tú seas capaz de que ya tuviste la suficiente información para tener claro que un sismo es muy peligroso, pero que estás en un lugar donde el edificio tiene un dictamen, que son muy poco probables que sean muy intensos, que hay un protocolo para evacuar. O también tendrías que estar entrenado para saber que las tarántulas son peligrosas, pero que no hay tantas tarántulas en la Ciudad de México, en los lugares a donde tú vas, y que si no las molestas y le dices al dueño del lugar donde estás que hay una tarántula, no va a pasar nada. Eso se esperaría que para los 12 años ya tuvieras la información y supieras distinguir entre si es posible que salga una tarántula, pero es poco probable. Si es posible que se caiga mi edificio, pero es muy poco probable. Y que tuvieras claridad en eso. Desafortunadamente, cuando vives un evento traumático en la infancia, estas carpetas no se archivan bien. Entonces, en el significado del estímulo, tal vez porque cuando eras muy pequeño, tu tío tenía un perro que era muy inquieto y que era buena onda, pero sin querer te mordió en la cara, tu cerebro, eso no va a decir, no te preocupes, es un perro buena onda, eso no pasa. Va a decir, esto del perro lo archivamos en la carpeta de lo muy peligroso, y mi recomendación es que nunca más vayas a un lugar donde hay perros. Y que donde haya perros te cruces por el otro lado de la banqueta, y que si ves un perro en la televisión le cambies, y que si te dicen cuál es tu animal favorito siempre pienses en gato. Entonces, claro que los eventos traumáticos tienen un antecedente que pueden ser con una sola vez que tengas una fobia, con una sola mala experiencia. La gran mayoría de las personas logramos superar los miedos a través de exponernos, lo vamos a ver después, pero desde aquí vemos que las estructuras de miedo, muchas veces el significado tiene que ver con, es muy difícil, aunque tengas, no sé, 30 o 20 años, decirle a tu cerebro, tranquilo, yo estaba chiquito, no podía hacer nada, no podía controlar la situación, yo no sabía que eso era una violación, además mi tío me decía que eso nada más lo hacía conmigo porque yo era el consentido. Eso es muy difícil procesarlo, ¿no? Pero el significado del estímulo queda desde esta perspectiva archivado en esa carpeta, y eso es lo que tendríamos que ir trabajando. Lograr, desde esta muy esquemática explicación de cómo funciona el estrés postraumático, ya sea quitarle el virus a esa carpeta, reconfigurar ese disco duro, volver a archivar esas carpetas, etc., ¿no? Entonces, principalmente se sabe que el estrés postraumático queda almacenado en el recuerdo. Entonces, el recuerdo tiene estímulos presentes durante el evento. Entonces, cuando nos pasa algo traumático, casi siempre es algo breve, incontrolable. La sensación del tiempo cambia, en donde sentimos que es muy largo y que no acaba, y todo el mundo decimos, ahora sí estuvo muy largo el temblor, ¿verdad? Ahora sí como que duró mucho, y tal vez duró lo mismo, pero así pasa cuando estás en una situación donde tú percibes que te arriesga la vida, pero eso se queda grabado en la carpeta. Entonces, tú, puede ser que no tenga lógica, pero ese día te pusiste tu chamarra rosa. Entonces, tu cerebro dice, pues yo no sé, pero sí, ponerte la chamarra rosa, algo tuvo que ver, y bueno, hay este pensamiento mágico y en México hay más. Si ese día no te persinaste al salir, yo no sé, pero de hoy en adelante nunca más lo vuelves a hacer, porque si de casualidad eso eleva las probabilidades de que vuelva a ocurrir un sismo, no vamos a arriesgar a todo México, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre no tiene explicación lógica para las cosas, pues les encuentra la lógica falsa. Entonces, cuando no sabíamos que existían los planetas y que entonces, miren, llueve porque damos la vuelta y hay temporadas y las estrellas nos van diciendo, entonces toda una civilización, 200, 300, 500 años, dijo, llueve porque Tlaloc, y entonces sacrificó a la princesa, porque no sabían que había una explicación lógica para eso. Entonces fabricamos explicaciones, especialmente cuando tenemos algo donde creemos que la vida se arriesga y donde tal vez nosotros evaluamos que nuestro desempeño no fue bueno y que tal vez si hubiera, porque el año pasado hubo un simulacro en la mañana, ¿qué posibilidades había de que ocurriera el mismo día? Entonces tal vez yo decidí que cuando oí la alerta sísmica a la 1,
pues yo no me voy a salir, esto es una locura. Y desafortunadamente podemos pensar, y además como sé que fallan las alertas, yo aquí me quedo, ¿no? Y esa información queda guardada, ahorita voy contigo, en cómo durante el evento asocias estímulos, pero son asociaciones sesgadas, equivocadas o distorsionadas, en donde hay que enseñarle poco a la persona a decir, tu cerebro estaba desesperado, y entonces ahora cree que es la chamarra. O en el abuso sexual, todas las mujeres tendremos derecho de andar desnudas y nadie tendría derecho ni a lanzarnos piropos ni a abusar de nosotros. Pero explícale a una mujer que iba caminando a las 3 de la mañana con minifalda, cuando además el Ministerio Público le dice, pues si no estés vestida, ¿qué espera? Que no quede albergado que el estímulo que probabilizó o que elevó, ¿no?, las probabilidades de que ocurriera el abuso sexual fue la falda, y entonces el cerebro le dice, pues yo no sé, pero nunca más, ni vas de noche, ni sales con falda, porque además ya te lo dijeron, ¿de acuerdo? Pregunto. ¿Cómo diferencias esto, por ejemplo, de la intuición? En muchas ocasiones la intuición, no sé, algo pasa, ¿no? Pero hay situaciones que tú puedes intuir, que de alguna manera esta persona o esto no me agrada, a este tipo de causales que pueden ser irracionales, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, esto lo intuyo, lo siento, no me agrada. Desde esta perspectiva no necesariamente hablamos de intuición, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre el pensamiento mágico y nosotros más bien diríamos, tú tienes mucha información, es el meollo de este tipo de esta terapia. El mundo es información y esta teoría explica cómo procesas la información y cómo impacta en tus emociones. Entonces, yo por ejemplo hoy en la mañana sentí, pero no sé si intuí, sentí, o más bien anoche de pronto se nubló muchísimo, yo sentí que había un clima muy húmedo y saqué 4 chamarras, pero quizá si profundizo tal vez no sea intuición. Yo tengo 42 años, tengo algo de entrenamiento en que, yo justo ayer les decía a mi familia que cuando empezaba yo cuando empezaba la clase en la FES Iztacala en agosto y me tocaba la clase de 7, y cambió totalmente el clima cuando empezaba las clases y ya no me pongo pantalones hasta la primavera porque empieza el frío mexicano, ¿no? Entonces, yo tal vez no hablaría de intuición, sino de tienes información que está en tus genes, porque se esperaría que en los genes también hay información especialmente para protegerte de peligros inminentes. Tus papás te han dado información de siempre llévate tu suéter, acuérdate que las lluvias es esta temporada de huracanes, etcétera, etcétera, y entonces que yo tomé la decisión de tomar una chamarra hoy, ¿no? O tomé la decisión de, pues mira, no vaya a ser que sí sirva la alarma sísmica y si sea un temblor, mejor me subo o mejor evacúo, ¿no? Entonces, con los usuarios más bien hablaremos de ese tipo de discursos, ¿no? De la información que tienes que hacer tomar decisiones, porque no creemos que tengas un poder de adivinación, ¿no? Sí, claro, hay personas con las que tú conversas y que no percibes una buena actitud, y seguramente un especialista que le conectara cables y diría, está mintiendo porque está haciendo los ojos así y cuando miente su temperatura cambia, yo no podría explicarte, pero tú tal vez dirías, como que no sentí buena onda con esa persona. Habría una explicación desde la ciencia para lo que tú percibes que esté apoyado en marcadores biológicos. Entonces, más que hablar como de intuición, hablaríamos de si tú con la información que tienes tomaste esa decisión y tal vez con base en la información que tenías en ese momento fue la mejor decisión que tomaste, porque tú, a ti no te habían explicado que era trauma. Tú sentiste que duró muchísimo el temblor y que esa chamarra te la pensaste mucho en ponértela y ese día dijiste, ay, pues voy a poner esta que nunca me pongo y tiembla. Tomaste la mejor decisión con base en la información que tenías, que es nunca una chamarra causando un temblor, no tendría por qué no ponérmela, hoy es 19 de septiembre, es muy difícil que vuelva a temblar y me puse mi chamarra. Pero en donde nosotros te vamos a entender con este modelo es a enseñarle a las personas a descubrir que esa asociación es una asociación equivocada y que la única manera que se te va a quitar la fobia a la chamarra es o al temblor es poniéndote la chamarra. Obviamente vamos a ver los pasos, porque en tu desesperación construiste asociaciones equivocadas con los estímulos que estuvieron presentes durante el trauma. No sé si por ahí contesté a tu pregunta. Sería experiencia, ¿no? Yo exacto, o sea, mejor experiencia, información, sí, conocimiento, sí, aprendizaje, ¿no? Ensayo y error, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa también el recuerdo? Que hay personas que no solamente le tienen miedo
al ratón, por ejemplo, por el que el ratón es cochino, es peludo, sino porque yo siempre que veo los ratones siento horrible, me mareo. Entonces, no solamente evito el estímulo, sino las sensaciones asociadas. Tal vez no me disgustan los puentes altos, pero cuando estoy en el puente siento que me jala el vacío y a eso es lo que me molesta. Entonces, en el recuerdo del trauma, muchas personas vamos a ir viendo que evitan estímulos asociados al evento, como la chamarra, como el canal de televisión, como la estación de radio, como la canción que estaba en ese momento. Hay mujeres que recuerdan la canción que estaba cuando estaban en el parto, ¿no? O sea, cosas difíciles que ese estímulo fija el trauma de alguna manera, pero también recuerdo cómo me sentía, y son personas que no quieren volver a acordarse de eso porque fue horrible, porque nada más recordarlo evoca los síntomas tan desagradables del evento traumático, ¿no? Entonces, pues lo que estamos diciendo es que muchas de las veces estas asociaciones no son realistas, ¿no? Sino que simplemente el cerebro guardó toda la información de lo que estaba pasando y lo archivó en lo urgente, y además como tenía que evacuar, tenía que salirse, o hubo muchas más pérdidas asociadas al trauma, no se dio tiempo para decir, oigan, esta carpeta está mal archivada, déjame hacer una limpieza, ¿no? Sino que lo dejó ahí todo revuelto y mal archivado, ¿no? Algo así, es como la introducción, la que sigue. Entonces, en esta lámina, voy a intentar explicarles, tratan de representar, por ejemplo, después de un tsunami, que yo les platicaba la vez pasada, que es donde más investigación ha habido después de la desastre natural, cómo cambia la percepción de un niño sobre el mar. Entonces, normalmente, si yo les digo, cierren sus ojos y piensen en el mar, si es que no han tenido un evento traumático donde los revolcó la ola o donde se quedaron atrapados, etc., se esperaría que la gran mayoría de ustedes me dirían elementos sensoriales, agua fresca, calorcito, unos sopecitos en la orilla con unas cervezas, ¿no? Entonces, toda una cuestión de elementos sensoriales como sentir el agua fría, ver el paisaje, el sonido del mar es hermoso cuando golpea con las piedras, la brisa en tu cara, el olor de la sal y del, no sé, los mariscos veracruzanos, no sé. Entonces, en tu carpeta de mar está toda esa información sensorial seguida de elementos cognitivos. Una cognición es un pensamiento, qué refrescante, qué agradable, qué hermoso, qué bien me siento, se me baja la presión, se me olvidan mis penas, me siento alejada de mi trabajo. Elementos emocionales, alegría, felicidad, y elementos fisiológicos, me late el corazón de otra manera, respiro de otra manera. Pero ¿qué pasa cuando viene un tsunami en donde otra vez, ni la película más horrible pudo haberse imaginado lo que ocurrió en Hawái en Indonesia en el 2006? No existe un video como ese, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Tu carpeta se hace bolas, ¿no? Entonces, cuando le preguntas a un niño o a un adulto, ahora piensa en mar después de que viviste el tsunami y que tu novia acabó arriba de una palmera, no sé si han visto ahí unos videos muy interesantes sobre cómo narran las personas que vieron el tsunami y 10 años después regresan y cómo las lavadoras volaban, o sea, ni la peor película de terror, ¿no? Entonces, si buscan estrés postraumático tsunami, hay un documental muy interesante sobre las víctimas, ¿no? Y sobre cómo perdieron a su mamá en un momento que se bajó a comprar algo al súper y de pronto volaban lavadoras y su mamá desapareció para siempre. Entonces, ¿qué elementos sensoriales vendrán a la mente de un niño o de un adulto cuando dices mar? Pues obviamente vendrá, dicen, la imagen de no sé si ustedes, hay una película donde una familia enfrenta el tsunami, ¿cómo se llama esa película? Lo imposible. Y cómo el olor de la carne y los cuerpos que se van descomponiendo, la policía, las sirenas. Entonces se transforman los elementos sensoriales, los cognitivos, y ahí empezamos a notar, un poco con base en lo que veíamos la vez pasada, que la tríada cognitiva, que es el eje que rige nuestra intervención, porque tal vez el niño nunca se le ocurrió, tal vez su mamá le dijo, oye, ¿me acompañas a comprar unos cigarros? Y dijo, no, te espero en el carro. Porque con base a la información que tenía en ese momento, no acompañar a su mamá en ese momento para los cigarros era una buena idea. No era una mala persona, ni estaba arriesgando su vida, ni que nunca más le iba a volver a ver, ¿no? Pero explícale eso al cerebro después de vivir un trauma, en donde tal vez su elemento cognitivo es la visión de sí mismo está alterada, tal vez no hice la culpa del sobreviviente, no hice lo que tenía que haber hecho. Tal vez hubiera puesto atención porque decían en este documental, narran los lugareños que ellos sí habían escuchado en generaciones anteriores que hay un gran silencio en el mar, que el mar se retira,
los lugareños empezaban a correr, los extranjeros no sabían qué estaba pasando y no hicieron nada, pero tal vez tu cerebro en retrospectiva empieza a pensar, no hice lo que quería haber hecho, o empieza a creer, no soy tan eficiente como debería, no soy confiable porque si vuelve a pasar no voy a reaccionar bien, la visión del futuro se trastorna y la visión de los demás sobre el mundo. Entonces, todo esto solamente para intentar explicar, y sobre todo ustedes se esperaría que fueran capaces de explicarle esto a alguien que llega con ustedes, que no son malas personas, que están teniendo reacciones esperadas a un evento atípico, que hicieron lo mejor que pudieron, pero yo un verbo que uso mucho en trauma es se confundieron. Y no hay ninguna razón para pensar que tú tienes menos derecho de haber sobrevivido que tu amigo que murió en el accidente. Porque explícale al cerebro que es el azar y que él iba de ese lado y que el camión que vino y que le pegó al carro mató a tu amigo y no a ti. Y no es porque Dios quiera hacerlo, ni porque el destino, ni porque los planetas, ni porque tu horóscopo, es simplemente porque fue el azar, que tú decidiste hoy maneja tú y no yo, etc. Entonces, lo que queremos intentar es entender la estructura del trauma. Ocurre un evento, hay muchísimos estímulos. Los estímulos más difíciles de trabajar son los olfativos, porque se habla de que la memoria olfativa es la que más te ayuda a la sobrevivencia y que tal vez si hace un mes te hizo daño algo y no lo habías vuelto a probar, pero lo hueles e inmediatamente te acuerdas, hace un mes yo me sentí, porque eso te cuida de vivir. Pero explícale al cerebro de alguien que vive abuso sexual, por ejemplo, que esa loción no es peligrosa, que es una falsa alarma, pero que la persona que abusó de ti traía esa loción, ¿no? Entonces es muy difícil quitar de esa carpeta que ahora esa loción está ahí, ¿no? Entonces hay muchos estímulos olfativos, visuales, ¿no? Es normal que cuando vives un evento de estrés, si hicieran investigación, otra vez con cables de bioretroalimentación biológica, veríamos que todos teníamos elevado el ritmo cardíaco. La gran mayoría de las personas que en la fase estacal al menos tenían crisis tenía que ver con una hipertensión reactiva al evento, más que una cuestión mental, ¿no? Entonces, hay muchas asociaciones erróneas entre lo que es o no realmente peligroso. Les decía que es muy importante empezar a indagar, que las personas empiezan a construir un sentido equivocado de que son incompetentes cuando en realidad hicieron lo que pudieron con base en la información que tenían en ese momento. Y en los casos más complicados vemos que la memoria o el recuerdo está fragmentado. Entonces, no en el caso del sismo solamente, pero en casos, por ejemplo, de secuestro, pueden ver claramente cómo las personas, fue un secuestro muy largo y que hay episodios que no recuerdan. Y que entonces sí te pueden contar, y entonces pasó esto, y luego no me acuerdo qué pasó, y pasó esto, y tardan o no logran reconstruir el evento completo, porque cuando vives un evento tan traumático, pasa esto con la memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando estás intentando recuperarte? Entonces, cuando estás intentando recuperarte, veíamos un poquito la vez pasada, una parte de ti está repasando el evento mentalmente, pero otra parte de ti no quiere pensar en eso porque es muy desagradable. De hecho, cuando tienes una lista de eventos altamente estresantes y le preguntas a alguien, de estos eventos estresantes, ¿cuál es el más desagradable de recordar? Eso te da cuál es el que tiene más síntomas de trauma, ¿no? Porque tal vez no has podido hablar con nadie sobre eso, o porque en tu familia todo el mundo hizo un acuerdo de nunca más volvemos a hablar de esto, esto no sucedió, nos cambiamos de casa, etc. Entonces, pues el cerebro está intentando resolver preguntas. ¿Cómo es posible que el mismo día después de 32 años no haya ocurrido eso? ¿Cómo es posible que no se te haya ocurrido que si era de verdad y no te haya salido del edificio? ¿Cómo es posible que ese día que tu hermana te dijo, oye, hoy no quiero ir a trabajar, tú nunca le dices, pero hoy le dijiste, pues quédate, nunca faltas, hoy quédate, no va a pasar nada, no te lo van a descontar, yo hablo con tu jefe al rato. Entonces, va a intentar darle lógica porque desde esta visión el cerebro funciona a partir de la lógica. Todos los días ocurre más o menos lo mismo. Salgo de mi casa, me subo al transporte, llego a mi trabajo, trabajo hasta las 3, regreso a mi casa, como. Entonces es muy difícil si alguien me habla y me dice, oye, ¿te acuerdas de la que acabas de ver? Pues se encartó y se murió. Lo primero que pasa es algo que se llama disonancia cognitiva, que es, ¿qué? ¿Quién habla? Eso no puede ser. A ver, mi cerebro funciona mejor si mi amiga hace un mes que me dijo, oye, me siento mal, oye, me están haciendo estudios, oye, ¿qué crees? No tengo buenas noticias. Y de repente, mi amiga no quiso atenderse y me dicen, oye, ¿qué crees que se infartó?
yo tengo mucho más información para procesar un evento así o una enfermedad larga que los eventos súbitos como un desastre. Entonces, para intentar poner en su lugar la experiencia, se esperaría que después de 3 meses alguien logre decir, yo soy una buena persona, el mundo es, en general hay gente buena que te ayuda cuando tienes un problema, los demás tienen habilidades como yo las tengo, el futuro tiene oportunidades para mí, pero yo ese día elegí no manejar porque era lo más práctico y mi amigo que manejó murió. Y yo no lo causé ni tengo absolutamente nada que ver con eso. Se esperaría que después de 3 meses las personas pudiéramos llegar a esa conclusión. Pero muchas personas no logran poner el evento traumático en su lugar. Y entonces hay mucha activación del recuerdo, hay que intentar mediante la psicoterapia incorporar y corregir estas distorsiones sobre la visión de mí mismo, la de los demás. Y se dice que solamente se logra activando el recuerdo traumático, o sea, no evitándolo, y vamos a ver cómo se hace, y que a través de que, vamos a pensar en un caso de abuso sexual, porque no puedo exponerte a otro sismo, pero en el caso de abuso sexual, a través de ponerte la falda un día y volvértela a poner, eso es mucho más poderoso que una terapia basada en el desahogo que dura 10 años, que le da información a tu cerebro de, ves, la falda no te pone en mayor riesgo que el pantalón. Y eso es entonces eso se llama terapia de exposición prolongada para estrés.